te puede orientar un poco. Sí. ¿Ustedes están bien? ¿Vos o Emilia, todo bien? ¿Vos no tenías problema con el horario? Bien. ¿Ustedes respecto a lo que es primer año ya cerraron todo? ¿Están bien en primer año? Sí. ¿No tienen que rendir nada No. ahora en estos finales? No. Excelente, entonces. Bien, muy bien. Ahí están ingresando los otros chicos. Bien. Alejandra, Valentina. Alejandra y Valentina tienen que activar las cámaras, ¿eh? En lo posible. Y no es como estar hablando así, un poco al aire. Hoy no, pero hoy no estoy Ah, no, para activar. no. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Bueno, ahí van ingresando más. Yo siempre trato de ver hasta un horario, hasta un tiempo, unos minutos más, para no fallarle a nadie, pero siempre con mucho respeto a los que ya están desde temprano. Bien. Bueno, ¿han tenido algún problema en la realización de las imágenes desde la idea del color? No, profe. ¿No tienen problemas con el color? No. Bien. No. A ver, ahí están ingresando más. Bien, vamos a ver. Ustedes, por ejemplo, el año pasado, ¿qué es lo que vieron sobre el color? ¿Qué se acuerdan? Los dominantes. No sé, yo digo porque es lo que yo estudié, pero yo en primer año no vi nada. Síntesis sustitutiva y aditiva. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Emilia. Andrea Vélez, ¿no va a activar su cámara? Me extraña de usted. Sí, profe, espere que salí del baño, me estoy desenredando el pelo. Ya, Ay, ahí no, activo. con los pelos mojados, no. Después voy a ser yo la culpable de que le dé ahí un resfrío. Eh, bien, ¿cómo andan? ¿Cómo han estado todo este tiempo para atrás? ¿Han descansado? ¿Mm? Sí, literal, En profe, su literal. medida. Más o Bueno, menos. que hay muchas materias que ahí andan dando vueltas, que hay que tratar de llevar. Miren, ¿saben cómo se hace fácil esto? Esta carrera, que es feo el nombre carrera. Eh, Tratar de llevarlo a tiempo, no dejarse atrasar con todos los trabajos prácticos. Recién comentaba con otros grupos así, que justamente esto de la virtualidad nos está llevando a que sea más pesado el trabajo, porque cuando era presencial, vos ibas, dabas clases, los chicos veían, no era trabajo práctico uno detrás de otro en cada semana, pobres estudiantes, pero también pobres los profes que somos los que tenemos que estar viendo y haciendo devoluciones, armando las clases, subiendo material. Es una locura para todos, o sea que no es fácil. Y yo me estaba quejando respecto a esto de que a esta altura van ingresando estudiantes que nunca habían aparecido antes. Entonces, esa oportunidad que se les está dando me parece como un poco una falta de respeto a los que ya están y a los profes que venimos haciendo un laburito más o menos, ¿no? Entonces, es también una era en la que, chicos, si no se reciben, ya no sé, porque está bastante fácil en este sentido de todas las oportunidades que se están dando. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que los estudiantes no van a aprender de la misma manera como sí se da en la presencialidad. Porque bueno, en la presencialidad podés 1000 veces preguntar y el profesor hasta con el cuerpo, con la forma de hablar, te lo va a explicar y vos le vas a entender. Pero desde la virtualidad se complica un poco, ¿no? Así es que bueno, todo tiene
algo a favor y algo en contra, como siempre. Bueno, yo lo que siempre voy a pretender, más allá de que siempre se diga hay que llevarlos a los chicos a un coloquio, a un final, y que no vamos a poder cerrar este año, nos van a hacer como el año pasado, llevarlos hasta un febrero, hasta un marzo del año que viene, porque miren, recién vamos a cerrar el cuatrimestre ahora en agosto, a mediados, casi finales de agosto. Entonces se corre todo. Bueno, pero ¿qué es lo que cada profesor se va a ir dando cuenta para que no nos pase lo mismo que el año pasado? Que vos a todos los chicos no los podés llevar a un final o llevarlos a rendir, a un coloquio. ¿Por qué? Porque los que ya se vienen presentando, vienen al Meet, aparecen en las plataformas con los trabajos prácticos. En el Meet hablan, preguntan, debaten. Es diferente, es muy diferente a aquellos que nos obligan a aceptarlos y que no han hecho nunca nada. ¿Entienden? Entonces, esos sí van a ir a parar a un coloquio y a lo que tengan que ir a hacer, no sé. Pero por eso les digo, yo voy observando que los que están acá, por las caritas, por los nombres, siempre están en la plataforma y en el Meet. Entonces, eso es importante. Ténganlo en cuenta, que yo lo voy a tener en cuenta. Bueno, bien. ¿Qué es lo que me importa a mí que ustedes salgan de segundo año sabiendo? Sobre los principios de la Gestalt, las leyes de la Gestalt, que es algo de lo que hemos venido hablando, que tiene mucho que ver con la forma, que siempre ustedes tengan en cuenta que todo es forma, color y textura, que cuando hablamos de formas hay una gran diversidad en las formas, más allá de las orgánicas o de las inorgánicas, pero cóncavas, convexas, etcétera, etcétera. Nunca hablo rotundamente de lo que es la línea, el punto y la línea. ¿Por qué? Porque cuando decimos punto y línea, es posta que van a aparecer en las texturas. Entonces, cuando decimos texturas, decimos justamente texturas visuales y ahí van a aparecer, por ejemplo, las líneas y los puntos. Y desde esas líneas y esos puntos ustedes pueden jugar con las leyes de la Gestalt, que hablaba de la semejanza, hablaba de la proximidad, de la figura al fondo, etcétera, etcétera, simetría, bla, bla, bla. Entonces, yo tengo que saber cuáles son esas técnicas, esos juegos, esas leyes que a la hora de decir composición me van a ayudar. Sino, ¿para qué estamos estudiando todo esto? Y hay dos razones que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Que no se trata de hacer una imagen así al voleo porque te salió bonito. Los colores, mágicamente, dicen mucho, tienen como un espíritu propio, pero las formas tienen una presencia ósea, vamos a llamarle de alguna manera. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero que tenemos que tener mucho ojo cuando hablamos de formas y cómo dibujamos las formas. Siempre recuerdo los principios de la Gestalt y toda la cuestión de la diagramación. Pero cuando digo color, el color en una composición te puede seducir muchísimo. Y quizá una forma no es muy interesante, pero vos le metes un buen color y llama la atención. Pero eso no quiere decir que porque te haya llamado la atención, esté en una buena, en un buen equilibrio y en una buena armonía. Por eso es que también es muy interesante saber sobre los conocimientos de lo que es el arte y lo que es la estética. Porque en matemática, en geografía, en literatura, en danzas, en todos los campos, todo debería ser desde el arte. O sea, el arte es un campo de conocimiento. Tiene que haber disciplina, tiene que haber talento, tiene que haber muchas cosas. No es tan simple decir yo me expreso y eso es arte, porque los monos se expresan, los niñitos chiquitos se expresan, los locos se expresan y no por eso vamos a decir eso es arte, porque para hablar de arte hay que tener mucha conciencia del hacer, tiene que haber mucha disciplina en eso.
Entonces, para eso es que yo les he preguntado si ustedes tenían en claro lo que es la teoría del color y lo que es la psicología del color. Como les digo, los colores te seducen y desde una psicología te puedes decir, bueno, el rojo significa esto, el naranja aquello, el amarillo me comunica aquello, al verde yo lo voy a usar para hablar de otra cosa. Pero acá, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Lograr la composición. O sea, ¿qué es una composición? Una organización de esos elementos plásticos básicos. ¿Cuáles son los elementos plásticos básicos? El punto, la línea, la forma, el color y la textura. Pero cuando yo hablo de composición, entonces voy a tener que ir a buscar ayuda ¿a quién? Al mundo de las simetrías, al mundo de los ritmos, al mundo de los indicadores de espacio, al mundo de lo que es el equilibrio con los pesos visuales, ya sea con los textos o con la imagen visual y plástica. O sea, cómo juego con la figura y el fondo. O sea, yo tengo que tener en cuenta muchos aspectos y no quedarme en la psicología de las cosas. Más allá de que yo sé que voy a apuntar con mi imagen, ¿a quién? Al espectador. Pero generalmente cuando alguien se pone muy jodido cuando te pide un diseño, es porque tiene un poco de idea de lo que quiere. No solo de lo que quiere impactar en el espectador, sino que tiene mucho que ver con el conocimiento de estas cosas. A ver, los quiero escuchar a ustedes y van como comprendiendo de lo que yo voy diciendo. A ver. Sí, profe, incluso con respecto quería comentarle que no sé si anduvo por el centro estos últimos días y vio que en la calle Pelagio de Luna, Joaquín Víctor González, abrieron una confitería, que antes ahí era una farmacia. Se ubica en la peatonales, sí. Bueno, a mí personalmente el negro me parece un color bastante interesante, pero a esa confitería y ese tipo de fachada me parece a mí que no le queda bien ese color. O quizás no tuvieron una persona que lo guiara o que le dijera, mira, pinta de negro, pero de tal forma que sinceramente yo lo veo y a mí no me gusta, me da depresión. Queda como bastante feo. Bien. A ver, otra opinión. Casualmente estaba escuchando esta mañana una diseñadora de interiores que dice que para, bueno, para estas fechas, todo, para esta nueva tendencia que viene, que se viene el color negro en las paredes. Eso estaba escuchando hoy en las radios. Qué hermoso que puedan ustedes comentar estos puntos, estos aspectos, y ya vamos a sacar deducciones. ¿Por qué está pasando todo esto? A ver, niñas, las que quedan por ahí, o a ver, Matías, ¿qué opinan? Bien, bien, bien. Vamos a ver si logramos todos ir hacia el mismo cauce, más allá de que va a ser difícil porque cada uno va a comprender y va a atender según las experiencias que ustedes hayan transitado anteriormente hasta el día de hoy. Bien, cuando nosotros hablamos de la psicología de las cosas, del color,
como dice Emilia, estamos yendo hacia puntos muy reflexivos respecto a la subjetividad. Lógicamente saben que todo tiene un lado opuesto. Si decimos subjetividad, hay una objetividad. Bien, si decimos psicología del color, tenemos una teoría del color. En este caso, como pasa también con las formas, como pasa con las texturas. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que nosotros tengamos conocimiento de esos dos campos para cuando llegue el momento de transmitir lo que queremos comunicar, ese mensaje. Ahora, tendríamos primero que saber por qué las personas, los humanos, tenemos más predilección, más predisposición por un color que por el otro, por una película que por otra, por formas. Hay gente que les gustan las formas abstractas, hay gente que les gustan las formas geométricas, a otros les gustan las formas totalmente orgánicas, y ahí van a ir jugando las líneas, las formas, los colores, las texturas, bla, bla, bla. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Por eso les preguntaba. ¿Ustedes saben lo que es la estética? A ver, más o menos tírenme ideas. A ver, Maxi, ¿qué pensás vos? Una, dos palabras de lo que es. Que algo se vea bien, que sea atractivo, llamativo. ¿Emilia? ¿Ale? ¿Ale Godoy? Alexandro, profe. Sí, son como gustos personales, yo los tomo por ese lado. ¿Qué es la estética para vos? Alejandra. ¿Escucha lo que dije o no? No, a ver, ¿qué es la estética para vos? Como gustos personales lo tomo yo. Según mi gusto personal, tal cosa, o sea, el color amarillo en una pared me parece más estético que, no sé, que un fucsia, por ejemplo. Bueno, o sea que para vos va con el gusto. Valentina, ¿qué pensás vos que es la estética? También, o sea, que algo se vea bien y sobre todo que encaje, porque lo que era estético hace 20 años, hoy no es estético. Tiene que ver con que encaje y con que vaya con el tiempo, digamos, porque lo que es estético hoy, sobre todo con el tema de la ropa, no va a ser estético en 2 años. No sé. Bueno, Pía, ¿qué sentís vos que es la estética? Para mí la estética es sensibilidad, es algo que por más que sea bueno, lindo o feo, me transmite una emoción, o sea, me mueve algo adentro. Eh, para mí es eso, algo Bien. armonioso a la vista, atractivo, incluso si es feo, que a veces lo feo tiene su atractivo, lo Ajá. grotesco, todo eso. ¿Y vos, Andrea, qué pensás? Yo pienso que tiene que ser algo bueno, prolijo, lindo. Eso sería lo estético, limpio. Como Bien, que es una disciplina que estudia de los artes bellos, la parte bella de la naturaleza y de la forma. bueno. Como verán, cada uno ha ido dando su punto de vista y ha asociado a lo estético con lo que es bello, con lo que es prolijo. Después dos o tres han dicho, tiene que ver con el gusto. Después Valentina dijo, para mí la estética tiene que ver un poco con el tiempo, con el gusto de la época, qué va a pasar dentro de unos años, qué pasaba hace años atrás. Bueno, vieron que hay cirujanos que dicen, vamos a hacer cirugía estética. Los odontólogos, te voy a poner estética para que te quede hermoso. Y todo siempre asociando con que la estética es la belleza. Pero miren qué cosa. Nosotros, para comprender lo que es lo estético, tenemos que saber que estética viene de aestheticus.
aestheticus. Entonces, ¿qué es lo sensible a los sentidos? Entonces, piensen que ya un Platón, un Aristóteles en la antigüedad ya hablaba de cosas bellas. No decían la estética, porque recién el término estética aparece con Van Garten, pero ya en 1970 y pico. O sea, siglo XVIII. Pero cuando nosotros hablamos de lo estético, habla de los sentidos. ¿Y cuáles son los sentidos? Tacto, vista, gusto, olfato, oído. Entonces, todo lo que es sensible tiene que ver con la sensibilidad. Pero, ¿qué es lo que uno tiene que lograr? Cultivar esa sensibilidad estética. Uno tiene que procurar el cultivo de la percepción estética. O sea, cómo yo percibo a través de mi oído. ¿Qué cosas percibo? ¿Cómo percibo a través de la vista? ¿Cómo percibo a través del paladar, del gusto? Entonces, así sucesivamente. Yo puedo lograr educar mi sensibilidad estética, cosa que no pasa actualmente. Por eso la música que tenemos, por eso la ropa. Vieron que ustedes van a decir, mira cómo venden pantalones rotos, por ejemplo. Y podríamos decir, che, pero eso no es para nada estético. Pero depende de dónde lo miremos. ¿Por qué? Porque si tiene que ver con que la estética asume que todo pasa por los sentidos, entonces todo es sujeto-objeto. ¿De qué sirve una flor maravillosa en el bosque si no hay quien la contemple? Entonces, cuando hay un sujeto que contempla el objeto, vamos a decirle objeto a la pobre flor, surge algo y puede pasar otro sujeto que no le interese la flor. Entonces, no podemos decir que lo estético es lo bello, porque, por ejemplo, cuando ustedes tienen sensaciones de desagrado, por ejemplo, de asco, irritabilidad o lo que sea, también es estética. ¿Por qué? Porque está comprometiendo a los sentidos para que vos puedas sentir eso. Entonces, ahora que han podido ir un poco más profundo hacia el bosque de la estética, se van a dar cuenta que en ningún momento hablé de arte. ¿Por qué? Porque primero está esta exploración de las sensaciones para recién llegar a los umbrales de lo que es el arte. Cuando el arte es el hijo cotiledón de lo que es la estética. La estética es la mamá del arte. Y acá van a jugar otras cosas. La expresión y la creación. No toda expresión es creación. Y no toda creación, a ver, todas las creaciones que ustedes puedan decir, esto es una creación, lógicamente estoy expresándome. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Un niño al llorar se está expresando, pero eso no es arte. Un mono se puede expresar y no está creando arte. Entonces, alguien puede pintar de cualquier forma o tomar un dispositivo respecto a una computadora y jugar un poco con los colores y decir, y metes un texto y decir, wow, ya tengo una composición. Y no es así. Entonces, hay muchas manifestaciones estéticas, porque hay categorías de estética. Entonces, así como dijo Van Garten que la estética es preguntarse qué es lo que hace bellas a las cosas, para Platón, para Aristóteles en Grecia, para ellos la estética era lo bello y cuando era todo proporcionado, equilibrado, perfecto. Pero ya en el siglo 1700 y pico, o sea, en el siglo XVIII, ya decían, ¿qué es lo que hace bella las cosas? Ya se empezaban a preguntar. Pero ya mucho más acá en esta contemporaneidad,
Juan Hacha, que es un teórico, un filósofo de esta época, nos dice, la estética tiene que ver con los sentidos. Cuando hablamos de estética, vamos a hablar de categorías estéticas. O sea, si yo digo bello, ¿qué sería lo opuesto a lo bello? Lo feo. Entonces, que lo bello y lo feo son estéticas, son categorías estéticas. Si yo digo lo trivial, que es todo aquello, qué sé yo, bueno, lo contrario trivial es lo sublime. Lo contrario a típico, cosas típicas de cada día, es lo innovador. Aquello que cualquiera no lo va a encontrar en cualquier lado ni lo va a poder hacer fácil. Es muy difícil innovar cuando ya está casi todo hecho y dicho en respecto a la imagen, por ejemplo. Y si yo, por ejemplo, digo trágico, cosas trágicas, bueno, lo contrario, lo opuesto, es lo cómico. O sea que yo tengo 8 categorías estéticas. O sea, son pares de a 2. Cuando yo sé esto, cuando yo logro manejar este conocimiento de estética, voy a ir comprendiendo la psicología de las cosas porque voy a saber que cuando yo hablo de sensaciones, rápido aparecen las emociones. Entonces, pero no basta para hacer una buena composición decir el rojo es el color de la sangre, el color de los ancestros y yo quiero hacer un gran cartel que tenga un texto de tal forma y quiero hablar de eso. Y hay que ver qué figura y qué fondo le meto, a ver cómo voy a componer con ese rojo. No basta con lo que yo quiero decir. Entonces, tengo que tener también mucho cuidado con los otros colores que voy a invitar a la plataforma, a la superficie de lo que quiero yo emanar. Entonces, no es lo mismo decir cualquier tipografía me va a ayudar a decir cualquier mensaje y cualquier imagen a través de cualquier color y cualquier textura. No, señor. No basta con la estética del emisor, del que va a laburar en la imagen. No basta con la subjetividad. ¿Por qué? Porque tenemos 2 hemisferios, izquierdo y derecho. El izquierdo es el que me va a ayudar a estar más en el intelecto, o sea, jugar más con la teoría del color, con la Gestalt también. Y el hemisferio derecho juega más con las emociones, con la subjetividad. Pero no me puedo parar ni en el izquierdo solamente, ni en el derecho solamente. Por eso es que al estudiar, al estar en este campo del conocimiento, voy a comprender cómo van a jugar los colores. Entonces, yo voy a ir sabiendo que voy a tener, por ejemplo, un maravilloso círculo cromático, que es el que ustedes ya han empezado como a estudiar el año pasado, y van a decir, a ver, ¿para qué me sirve a mí un círculo cromático? Porque eso tiene que ver con la teoría del color, pero no así, por ejemplo, con la psicología del color. ¿Por qué? Porque es como más suelto, como quizás más desprolijo, como quizás más permitido. Bueno, ahí ustedes, por ejemplo, están viéndolo al círculo cromático, ¿verdad? ¿Sí se ve, Andrea? Sí, sí, sí. Ella siempre me avisa. Sí, sí, señor. Bien. Entonces ustedes van a ir observando cómo yo puedo ir jugando. Empiezo con los colores, por ejemplo, muy fuertes y muy pesados, que son los rojos. Pero después tengo cómo se van desarmando con el naranjado, después voy hacia el mundo de los amarillos y voy a llegar a los verdes. Pero miren qué casualidad, qué sincronicidad, que para yo llegar al verde, yo tengo en el medio, o sea, tengo posterior al verde, hay un azul. O sea,
tengo antes un amarillo y un azul, y ahí es donde se ha formado ese verde. Entonces, ¿cómo se forma un naranja? Entre el amarillo y el rojo. Y después me vengo más acá. Ya vibro con un azul y se van como más arriba a los índigos. Y después más arriba ya voy a ir jugando a lo que es el violeta, o le llaman el púrpura. Pero ¿qué es lo que yo tengo que ver? Que gracias a ese círculo cromático, que hay varios estudiosos, varios teóricos que lo han investigado de esta manera, porque tiene que ver con la refracción de la luz y todo lo demás. Pero después yo puedo jugar con una escala de primarios, jugar con los primarios. Pero a la vez yo puedo jugar con primarios, con secundarios, con terciarios, con cálidos, con frío, bla, bla, bla. Pero yo, ¿qué es lo que tengo que encontrar, queridos míos? Es la armonía, ese solfegio que me va a ayudar a decir, pero desde la unidad. No basta con lo que yo quiero decir o cómo yo quiero impactar, cómo yo quiero comunicar al espectador. Porque tengo que tener como algo más, un conocimiento más arriba, que tiene que ver con lo que es la unidad. Entonces, si ustedes ven cómo entre el amarillo, el rojo y el azul hay cierta disonancia, porque son fuertes los tres, son colores muy saturados. Pero si yo les voy sacando esa saturación, puede que puedan lograr una unidad entre sí. De ahí puedo decir, y bueno, acá, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener, por ejemplo, una escala diferente de lo que es los colores secundarios, porque voy a jugar con el verde, con el naranja y con el violeta, pero también están como muy fuertes. Entonces, cuando entro a jugar con los terciarios, ahí, ¿qué es lo que voy a captar? Que va a haber un mundo, por ejemplo, de lo que es la escala de los verdes, porque no hay un solo verde. Hay verdes amarillentos y verdes azulados. Depende hacia dónde yo me vaya. Por eso es que me ayuda el círculo cromático. Y cuando salto, por ejemplo, para los naranjas, bueno, hay un naranja local, pero también me vienen los naranjas rojizos o naranjas amarillentos. Y hay una gran escala. Lo mismo va a pasarme con el violeta, porque cada uno de ellos son secundarios, pero yo los puedo transformar en terciarios. Este violeta, que mucha gente le dice lila, es violeta. Es uno de los colores que están mucho más arriba. Entonces, si hablo de una escala vertical, voy a decir que hay un violeta más rojizo o un violeta más azulado. Entonces, eso, cuando uno maneja las paletas, esas tríadas, pasan otras cosas con lo que es la elección de una tipografía, la elección de los colores, la elección de qué textura también le voy a meter a esto, a mi composición. Recuerden que composición es la organización de los elementos en el campo visual. Cuando juego, por ejemplo, de esta manera con los complementarios, tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, estos son los que están opuestos en el círculo cromático. El rojo está opuesto al verde, el amarillo al violeta, el naranja al azul. Pero son justamente colores muy contrastantes. Acá aquí lo que importa es que ustedes tengan este conocimiento y sepan que a la hora de comunicar, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? Pero nunca olvidar la palabra unidad, porque si no, no tiene sentido decir, bueno, acá lo que importa es lo que yo quiero impactar, lo que yo quiero contrastar. No, señor. También tengo que ver las armonías en los colores, en las formas, en las texturas, jugar con la tipografía. Luego, yo voy a ir metiéndome en el mundo de los cálidos. Depende cuál es el mensaje que yo quiero dar, qué quiero decir, qué quiero emitir. Entonces voy a jugar con los rojos, los amarillos y los naranjas.
pero yo sé perfectamente que no hay un solo naranja. Hay grandes cantidades de variaciones en los matices de los naranjas, o más amarillentos o más rojizos, para hablar de algo desde los colores cálidos. Cuando juego con los colores fríos, voy a estar en el mundo de los azules como primario, los verdes como secundarios con los violetas. Siempre recordando que puedo ir con verdes azulados o verdes violetas, violáceos. Puedo jugar también desde lo que es irme más hacia cierta calidez si le voy a poner amarillo al verde, verde amarillento, verde azulado. Al violeta va a tender hacia un violeta azulado o un violeta rojizo. Y hoy en día se puede hacer toda esa magia, ese mundo, con la cuestión digital. Pero yo siempre les voy a sugerir que jueguen desde los pigmentos, porque tiene otra connotación. Y acá puedo ver que entro al mundo de los colores análogos, que quiere decir que en el círculo cromático son los que están uno al lado del otro, en cierto modo, pero a la vez son colores como que tienen mucha relación entre sí, tienen mucha armonía. Estos tres, estos otros tres, estos tres. Pero va a depender de ustedes, de la estética que cada uno tenga y de lo que quiera decir desde los colores. Pero recuerden, el color es la piel y las formas son esos huesos. O sea que los colores van a vestir a los huesos de las formas. Observen esta composición, observen siempre las formas, observen los colores, observen las texturas y la disposición en el campo visual. Los tamaños que también juegan, porque ahí ya me estoy metiendo con la Gestalt, esas leyes de proximidad, esas leyes que tienen que ver con la semejanza, cómo va de menor a mayor o no, o sea, por qué está puesto ese rojo ahí. Todo es muy casual, todo es desde la psicología o todo es más bien desde el lado de la teoría de las cosas. O sea, tengo que encontrar el equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para poder jugar, para poder disfrutar, porque no me puedo quedar solamente en esta idea de las emociones y jugar todo el tiempo así, pongo el color que tengo ganas hoy. Porque eso también me va a decir, ah, no, pero tenés que ver qué tipografía vas a usar. Y tenés que ver cómo lo vas a ubicar en el campo visual. ¿Y de qué quieres hablar? O sea que, como verán, son muchas preguntas que nos tenemos que hacer. Y otra cosa, en la parte de las artes visuales, obviamente el diseño gráfico se desprende para formar otro mundo, pero hay mucha más exigencia en el diseño gráfico que en las artes visuales de por sí, según las otras disciplinas y lenguajes. Porque acá en el diseño gráfico hay mucha más exigencia. Sí o sí tenés que ir a la composición. Entonces, acá hay otra composición. Estoy jugando con los contrastes muy fuertes, que a la vez son como oscuros muy cálidos, porque quizá uno dice, hay una berenjena es algo negro, que es... No, pueden ser un color violeta llevado a unos matices mucho más bajos. Cuando vamos a la luz, sube esa escala cromática, y cuando vamos a las oscuridades, baja. Entonces son paletas altas o paletas bajas. Y a la vez hay armonía, porque no rompe, no hace ruido la imagen, que eso es lo que a mí me tiene que importar. Y de ahí, acá hay ejemplos de lo que tiene que ver la ubicación en el campo visual, de la representación de las figuras, cómo con la misma figura puedo seguir jugando en mi campo visual con figuras pequeñas hacia arriba, porque ¿qué pasaría si yo ubico las figuras
más grandes, más pesadas arriba en el campo visual. ¿Qué pasaría en la parte superior? Entonces, ¿cómo voy a hablar de equilibrio y de composición si estoy rompiendo ahí con una de las leyes? Entonces, sigo acá jugando desde otros puntos de vista, todas ahí van hacia arriba, ahí hay tensión hacia afuera. Acá, cómo juego con los ángulos de soporte, tienden hacia la concentración hacia adentro. Acá, ¿qué es lo que tengo que aprender a ver? Los espacios entre las figuras. Eso es otro dato que es importante saber ver. Acá, cómo juego con una línea que le sirve de columna vertebral. Dirección, orientalidad y bueno, acá otra imagen que juego con la composición, teniendo en cuenta hacia afuera a todos los costados de ese soporte. Acá cómo estaría la pintura, cómo juego con las esculturas. Y acá también tiende hacia adentro, concéntrico y se va hacia afuera. Cómo queda ahí en una pintura, cómo juego con los contrastes. ¿Qué es lo que pasa con los contrastes? ¿Cómo juego con la figura y con el fondo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Varios aspectos, pero sobre todo, se habrán dado cuenta qué importante es saber que lo que a mí me mueve es la estética. Y eso que no hemos llegado a hablar de lo que es el arte. Bueno, a ver, hagan preguntas o hagan comentarios de lo que vieron y escucharon. No, yo nada más iba a decir que justamente estoy en trabajo de taller donde tengo que realizar mi marca y bueno, estaba ahí un poco confusa con el tema del color y ahora tengo una orientación mucho más, a pesar de que lo vi el año pasado, pero por ahí como que te hace falta un poco de esto, así que fenomenal, no, me encantó. Porque la clave no es que te lo hayan contado, la clave es cómo te lo han contado. Ese es el secreto. Cuando ustedes quieran vender una imagen, una marca, el secreto es cómo. Cómo dicen el qué. Cómo y qué. A veces no importa qué es lo que querés mostrar. El secreto es cómo lo mostrás. Ahí es donde está la magia. Lo mismo pasa con las palabras. Cuando alguien te cuenta las cosas como con una historia, desde un cuento, hay algo que se le abre a la sensibilidad humana y le entra. Y se despierta y sale el genio de la lámpara que está ahí adentro, aprisionado. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a presentar una marca y tengo que estar jugando con el color, tengo que saber que tengo que hacer que se lleven bien las formas, los colores. Bueno, si digo colores viene de la mano la textura, pero a la vez la tipografía. Hay veces que se van a dar cuenta ustedes que, por ejemplo, por algo se llaman como se llama cada letra. O sea, cada tipografía según la época. Entonces, vieron, si ustedes dicen, vamos a hablar, por ejemplo, de los cowboys, y vieron las letras, el tipo de letras que salen. Bien. O si van a hablar de una idea más bien brujil, o de los murciélagos, de los vampiros, ya es como que han marcado un estilo que uno, cuando lo ve, ya sabe qué es eso. Entonces, en esta época, ¿qué nos han dejado migajas en las que tenemos que darnos cuenta de que, a ver, cuáles van a ser las formas, los colores y las texturas para que puedan hablar con tales tipografías? Porque hay veces que te debe dar ganas de ponerte a crear a vos tu propia caligrafía. Te debe dar ganas, porque Claro, según como lo que quieras decir, más arriba, más abajo. claro, claro, era como decías al comienzo, es como que por más que por ahí nosotros tengamos nuestros gustos, ¿no? En cuanto o a la tendencia, por decir hoy se usa esto, qué sé yo, pero hay que acomodarse también
a lo que necesitamos comunicar. Así que eso también lo puedo entender un poco mejor, así que me ayudó muchísimo. Me alegro. Profe, también con respecto a lo que hablaba recién de la estética, también hay un concepto de que lo feo también es estético. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, lo que es Shrek. Entonces, lo que para uno es, para lo que uno es lindo y estético, para otro lo feo es estético. Por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que es el maquillaje de ciencia ficción, terrorífico, de alien, de monstruo, de sangre, y para mí me parece atractivo y estético, y hay otras personas que quizás lo ven y les parece feo, horrible. Entonces, desde ese punto quería aclarar también, desde que lo estético no siempre se tiene que ver lindo para uno, sino que según cómo uno lo ve. Totalmente. Cuando decimos estética, tenemos que saber que todo es estética, todo. Lo Es que pasa subjetivo también. es que es subjetivo. Muy bien el aporte. Es totalmente subjetivo. Por eso está mal utilizado el término estética. ¿Por qué? Porque cada uno lo va a ver desde su punto de vista, desde sus experiencias, desde cómo te atravesaron a vos tus experiencias. Entonces, por eso es que a la hora de realizar una imagen, no basta con decir, presentámelo estéticamente, porque si es así, voy a decir, bueno, allá voy, pero yo tengo que educar mi estética, tengo que educar mi sensibilidad estética, mi cineidesis, que significa el desarrollo también de la imaginación, porque si no hay imaginación, no hay nada. Pero la imaginación es como si fuera el agua, como si fuera el viento, como si fuera la electricidad. El río. El río necesita del agua y de un cauce, ¿no es cierto? Bueno, la estética es más bien esto, muy femenino, es una energía femenina, una energía sagrada, que es más bien la expansión de la creatividad. Pero el cauce, o sea, vos la tenés que meter en un cauce para que la puedas orientar y la puedas dirigir, porque si no se abre mucho. Muchos docentes creen, por ejemplo, en la primaria, que enseñan arte, porque lo dejan a los niños que corten y peguen papeles y se expresen, y eso no es arte. O sea, el arte es mucho más sofisticado, es más elevado, tiene mucha disciplina, y es en donde vos despertás tu talento y ayudas a que despierte algo que el espectador tiene. Por eso es que siempre los voy a llevar a ciertos momentos de la historia para hablar, por ejemplo, uno puede hablar de diseño, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? La estética, conceptos sobre arte, qué ha pasado en la prehistoria con las pinturas rupestres, con la imagen, qué ha pasado en los pueblos de la Mesopotamia, qué ha pasado en la Edad Media, qué ha pasado, por ejemplo, bueno, y ustedes dirán, bueno, toda la historia de la tipografía, qué sé yo, pero ¿qué ha pasado con la imagen? Aparte, la imagen está antes que la escritura. Entonces, si ustedes empiezan como a hurgar en esa gran tela, van a ver que es un sinfín de cosas, es un universo. Por eso es que está bueno replantearse cosas y decir, a ver, ¿desde dónde yo voy a crear mi propia marca, por ejemplo? Desde la expresión, si cualquiera se puede expresar, pero yo quiero crear. Y yo para crear no va a bastar mi subjetividad. Necesito conocimientos, pero también tengo que tener sensibilidad a través de mis sensaciones. Tengo que cultivar mi percepción estética. Y cuando uno se vuelve más sensible, más puntilloso, más sutil, es mejor la imagen, chicos, en diseño gráfico, porque vos hablas de diseño gráfico, tienen que ser muy limpios, tienen que ser muy respetuosos y tienen que saber danzar con las formas, con los colores y con la tipografía, con los formatos, con los tamaños. O sea, no es joda. Y encima con lo que quieres decir. O sea, no es joda el diseño gráfico. Tenés que tenerle mucho respeto. Tenés que estar muy en eje.
Cualquiera va a decir, no, tiene que estar muy parado en el intelecto. Sí, pero puede quedar muy dura la imagen si vos no le metés las emociones también. Entonces yo tengo que ver cómo va a estar mi talento aquí. Y bueno, hay muchos secretos, hay muchos caminitos que hay que andar descalzo o hay que gastar la suela. Profe, Pregunte o diga, hable. usted recién hablaba de que un niño cuando corta y pega no hace arte, ¿no? Entiendo que los niños no tienen el conocimiento y la teoría para crear arte desde ese punto. Pero, por ejemplo, para mí, ¿no? Lo que hace Jackson Pollock no es artístico, porque lo veo una cosa como un horror vago que me pone muy ansioso. O sea, no le entiendo ese arte de tirar pintura a una superficie y es arte. Siempre es un placer hablar con este grupo porque me hacen que yo me vaya a otros mundos y que se los puedo traer aquí. Y me encantan las cosas que citan, que aportan, porque esto abre a otras cosas. Cuando hablamos nosotros de arte, tenemos que saber que depende desde dónde lo tomemos y hay grandes conceptos. Como les decía, no es lo mismo que estética. Estética todo el mundo, desde la estética todo el mundo va a hacer. Hay que ver que Jackson Pollock, por ejemplo, cuando él hacía su arte abstracto en el expresionismo, él hablaba del dripping, o sea que son esos chorreados, como habla acá Maxi, como cuenta. Resulta que no es lo mismo, yo veo que hay muchas maestras jardineras sobre todo, que les enseñan a los niños que jueguen con las témperas chorreando por todos lados. Bueno, no es lo mismo que hacía Jackson Pollock. Por ejemplo, investigando sobre la obra de Jackson Pollock, él se inspiraba en la naturaleza y observaba qué pasaba con las piedritas de diferentes colores, qué pasaba con el musgo, con el agua, con todo lo que iba arriba del agua, sobre. Entonces, este genio, ¿qué es lo que hacía? Preparaba capas, pero eran estructuras compositivas, que lógicamente rompe muchas cosas con los principios de las épocas, pero estaba hablando también de lo que es el arte. Yo entiendo tu mirada, Maxi, porque vos decís, wow, pero eso, la verdad no lo puedo comprender, porque es como que cualquiera puede chorrear con pintura. Y mucho más si vos ves la película de Jackson Pollock, porque vas a decir, agarraba tarros de pintura, tomaba un poco, seguía y se puso como paranoico después, qué sé yo. Pero en realidad el tipo tenía una estructura en la cabeza sobre lo que es la composición. Jugaba con los ritmos, por progresión, por alternancia, por repetición. El tipo jugaba con las paletas cromáticas, por eso es como que no es un colorinche. Yo sé que parece un colorinche, pero en realidad tiene mucha unidad, tiene unidad. Y lógicamente, como hablábamos recién de lo que es la estética, desde la percepción de cada uno de ustedes, les puede gustar o no les puede gustar. Porque como decíamos, habla del gusto, habla de lo subjetivo la estética. Y la estética está metida en todas las cosas. Hagas matemática, hagas lengua, estrelles un huevo frito contra la pared. La estética está en todos lados, ella es la mamá del arte. Pero para llegar a hablar de arte, hay que tener un conocimiento, una disciplina, un talento. Entonces, es como, piensen, no basta que uno quiera tocar el piano. ¿Qué hacía Beethoven? Beethoven traía un talento, que gracias a Dios se lo descubrieron temprano y lo guiaron por ese lado. Pero, por ejemplo, se dice mucho, vos ves las pinturas de Frida Kahlo, y Frida Kahlo no era artista, no es, digamos, hoy en día van a decir eso es arte, porque también depende quién diga que eso es arte. Pero ella, ¿qué es lo que pintaba? El dolor. Ella pintaba lo que le pasaba. En cambio,
O sea, no estaba pensando que qué colores iba a pintar, cómo iba a acomodar en la paleta, en el campo visual. No estaba pensando figura, fondo, no. Ella pintaba lo que le salía y a ver, ella se autopintaba. Todo el tiempo hablaba de ella con el mundo, lo que le pasaba a ella, lo que le atravesaba a ella. En cambio, su esposo, a Diego Rivera, no, el tipo hacía unas composiciones de la puta madre. Y lógicamente estaban atravesados por el socialismo mexicano, por lo que pasaba en la revolución. Pero el tipo en ningún momento se quedó llorando por la revolución o enojado con la revolución. Directamente fue hacia la composición, saber cómo iba a ubicar esas figuras humanas, saber cómo iba a jugar con los fondos que tengan armonía con las figuras. Entonces, ¿alguno de ustedes les ha escuchado la música de Pink Floyd? Sí. Bueno, cuando vos escuchás la música Sí, de Pink profe. Floyd, esa música está creada en un tiempo social muy jodido y es muy triste de lo que hablan esas palabras. Pero cuando los genios que han creado, que fueron a componer, le dijeron a ese Dios del arte, mira, queremos decir tristeza, socialismo, todo lo que está pasando, los niños sufriendo, ese momento de la época. No se quedaron en lo subjetivo, se fueron a componer y dijeron, a ver, ¿cómo puedo decir dolor desde tales acordes? O sea, vos al arte, a ese Dios del arte, le entregás tu subjetividad, pero él lo lleva hacia algo excelso, hacia algo sublime, que es una de las categorías de la estética. Pero no me quedo en limpiarme los mocos con lo que quiero decir. Me voy a la composición y a la vez no saco el pie del acelerador también respecto a la emoción. Cuando ustedes componen una imagen para hablar de su marca o de lo que quieran comunicar, todo el tiempo están pensando en, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo quiero que impacte en el espectador? Pero a la vez ojalá que esté bien compuesto. Y ahora más con los medios digitales, bueno, tengo que tratar de que tenga equilibrio por todos lados. Pero lo que no se están preguntando es si es que tiene unidad. Y la unidad tiene esa belleza sutil adentro. Porque, como dice Maxi, sí, a él le puede gustar el tema del dolor y de las cosas más bien oscuras, o cómo es que me contabas, Maxi, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que yo tengo que tratar de ver? ¿Qué es lo que quiero captar en el espectador? ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Para qué me busca a mí un empresario o quien sea? Para que yo le pueda ayudar a decir cómo va a vender su marca. No puedo meter todas las palabras en la misma composición. Por ejemplo, vos decís alfajor, bueno, tenés que ver qué es lo primero que querés que el espectador vea de ese paquete. ¿Cómo vas a atrapar la mirada? Más allá de que el alfajor, supieron que hay muchos envoltorios que son espectaculares y cuando lo abrí un desastre. O vos ves la botella de la Coca-Cola y es una figura femenina. Y hace alusión a lo femenino porque tiene convexidad. No tiene concavidad ni líneas rectas que pueden aludir a lo masculino. Entonces, cuando un diseñador gráfico tiene en claro estas leyes, va a jugar directamente ahí ya con la pantalla o con el papel, con lo que quiera, con su soporte. Pero tiene que saber de tipografía, tiene que saber de colores, de formas y de texturas, porque las texturas hablan, los colores hablan, las formas hablan.
y la tipografía habla. Entonces no basta con lo que yo quiero decir, basta cómo yo lo diga. Ahí es donde está la inteligencia del diseñador gráfico, en cómo yo te digo el qué. Cómo yo digo, vieron que, por ejemplo, vos vas a un lugar y ves en una góndola diferentes vinos en diferentes botellas, y lo primero que hacemos es mirarle la etiqueta, los colores que te atrapan. Y resulta que vos tenés que descubrir cuándo un vino es bueno. No basta que la etiqueta sea linda. Entonces, a la vez, qué interesante que es cuando, por ejemplo, vos te compras un buen vino y por dentro y por fuera es espectacular. Lo mismo pasa con las cajas de los cigarrillos. Imagínense un cigarrillo en una caja de lata. ¿Cuál sería esa etiqueta que lo va a atrapar? ¿Qué colores? Colores que gritan. Esos rojos que gritan. Porque cada color habla, chicos. O un rojo muy viejo, muy añejo, qué sé yo, que esté envuelto un habano o un papel de regalo. O sea, hay que elegir. Por ejemplo, vos tenés un regalo y no basta con que le metas cualquier papel de regalo. ¿No les parece? O sea, hay que saberle el toque que le vas a dar a las cosas, pero va a depender de la sensibilidad estética que tenga ese diseñador gráfico. ¿Han entendido? No los he perdido más, ¿no? Bueno, a ver, Sí, cuéntenme usted. a mí, por ejemplo, me pasa, como explicaba acá la compañera Emilia, con el tema de la ropa. Yo por ahí soy un poco mucho minimalista. Y me gusta siempre combinar la ropa en cuanto a colores pasteles. No me gustan mucho los colores chillones en cuanto a ropa. Y siempre trato de buscar ese equilibrio y esa armonía entre colores. Por ejemplo, yo no me pondría un pantalón verde y una remera roja, por así decirlo. Porque yo sé que esos colores pueden llamar mucho la atención y es como que por ahí molesta la vista. Es una cosa mía, quizás, quizás sí, quizás no, quizás la gente no se da cuenta, pero en ese sentido, en cuanto a vestimenta, yo siempre trato de buscar un equilibrio en el color. Es cuestión de estilo. Sí, o ver por ahí remeras que están escritas y tienen estando por todos lados, o sea, es como que por ahí yo me pongo a pensar, y si yo me compro esa remera, ¿con qué color de pantalón o con qué lo combino? Y esas cosas son las que yo por ahí también, como diseñador, voy pensando a futuro, ¿cómo puedo hacer para que una persona tenga algo lindo y que a la vez combine? Qué maravilla, cómo los amo, qué maravilla todo lo que están diciendo, porque es justo, perfecto en el arco, perfecto, porque recién Maxi dijo, si yo me visto de rojo y de verde, que hay un contraste visual, ¿cómo le irá a impactar eso al que me ve? ¿Cómo les pasa a ustedes cuando ven un maniquí mal vestido o lleno de colores? Generalmente uno dice un carnaval o un circo, porque es como términos que usamos para decir el desparramo de las emociones. Bien, es muy importante que sepamos que aunque la gente, el común de los mortales, no tenga esa educación visual, esa educación estética, porque cuando digo estética me refiero a todos los sentidos, tacto, vista, gusto, olfato, oído. Cuando hay algo que sucede que la gente no sabe, que en la antigüedad sí se sabía, que no basta solo con decir los colores que me voy a poner le van a joder a la vista del otro, sino las formas o las sillas mal puestas, van a decir, uy, esto tiene un toque, pero no. En realidad, sucede que las células, nuestro organismo, ese cerebro capta
esos colores, esas formas, y lógicamente se enferma después. Cuando hay mucho ruido, no es el ruido solamente sonoro, ruido auditivo. El ruido es visual también. O si ustedes están en un lugar donde, por ejemplo, hay mucho olor, todo el tiempo, constantemente, llega un momento que les duele la cabeza. ¿Por qué? O cuando abusas del saumerio, te duele la cabeza. No basta con que comas algo y te haga mal. El solo hecho de estar mucho tiempo mirando cosas desprolijas, ya sea en colores, en formas, en texturas, ustedes quizás no se dan cuenta, pero las células sí lo receptan. Entonces, en la antigüedad, cuando digo antigüedad, nos vamos a venir un poco más acá a Grecia, a Roma, sobre todo a Grecia, con los filósofos. Ellos, a las personas que se enfermaban, ¿qué hacían? Las sentaban frente a imágenes que eran sobre la geometría sagrada. Y van a tener que empezar a investigar qué es la geometría sagrada, para qué sirve la geometría sagrada, dónde encontramos geometría sagrada. Y la clave de todas esas cosas es la naturaleza. Y todas las ideas arquitectónicas, gráficas y todo lo demás está en la naturaleza. Por eso es que el ser humano tiene que volver a la naturaleza, tiene que tomar conciencia de la naturaleza. ¿Qué le pasaba entonces a las personas que enfermaban cuando las sentaban frente a una imagen de geometría sagrada? Horas observando esas formas orgánicas maravillosas. Pues sí, pero ¿cómo es orgánico si tiene una geometría espectacular? Porque es la geometría sagrada. Voy mucho más allá de la geometría de Euclides, que es el círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo. Me voy mucho más profundo. Es desde dónde salió el átomo. ¿Qué ha pasado con el embrión? ¿Qué ha pasado con el espiral? Ese maravilloso espiral de Fibonacci después. ¿Por qué creen ustedes que los hexágonos están, por ejemplo, en Saturno, yo creo? Hay un hexágono. ¿Por qué creen que los hexágonos están en la espalda de las tortugas, en las colmenas de las abejas? Cuando uno se empieza a dar cuenta de estas cosas, empieza a vibrar mucho más arriba, en una resonancia más bien cósmica, que va más allá del intelecto y de la emoción, sino voy más a lo que es la conciencia. Porque cuando hablo de conciencia, ya no estoy hablando de mente solamente. Me voy más arriba. Es como hilar fino. Las pirámides son anchas abajo y se van hacia arriba. Cuando yo tengo esos conocimientos metafísicos, mi obra empieza a tener otro vuelo, porque tiene otro olor, otro color, otro sabor, otra sintonía, y deja de hacer tanto ruido y joder al mundo. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando la gente llena de pancartas o llenan de, hay cumpleaños y ponen feliz cumpleaños, o cuando, por ejemplo, se recibe a alguien lleno de carteles y sonidos pi, por los autos. Bueno, uno dice, ay, qué lindo, y seguramente a ustedes les va a gustar, está lleno de huevos en ese momento y todo lo demás. Pero están haciendo una ruptura con lo sagrado, con eso, ese momento sagrado. Está bien recibirse, pero yo voy a la imagen. La imagen entra por todos lados, chicos. Estés consciente o estés inconsciente, la imagen te llega, te atraviesa, te impregnás. Entonces, ¿qué mejor que ustedes empiecen a incorporar, quizás suavemente como en ojo de agua, geometría sagrada en los fondos? Quizás.
quizás preguntarnos, che, ¿por qué tantos hexágonos? ¿Por qué en las espaldas de las tortugas hay hexágonos? ¿Por qué toda la tortuga en sí misma es un gran hexágono? ¿Por qué las colmenas tienen hexágonos? Porque en realidad es una forma que la naturaleza le ha otorgado a estos seres para poder lograr como una riqueza más de cómo utilizar el espacio. Fíjense qué pasa si ustedes usan muchos triángulos. El triángulo, el cuadrado y el hexágono dan ese lado óptimo a la naturaleza para poder usarlo de otra forma. Pero no pasa lo mismo con un círculo. Pongan muchos círculos juntos arriba y abajo en un campo visual y van a ver que están desperdiciando espacio. Pero si ustedes ponen triángulos o cuadrados o hexágonos, no hay desperdicio. Y eso es maravilloso porque te pasan otras cosas cuando vos ves geometría sagrada en la naturaleza. Y ahí es en el único momento en donde se une el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es el único momento en donde esto de la teoría de se une con la psicología de. Ese es el secreto. Y se me han adelantado en el tiempo, ¿eh? Porque yo digo, no, esto da para rato, pero se han adelantado. Entonces empiecen a pensar, ¿cómo voy a lograr meter tipografía, formas y colores? Y bueno, las texturas vienen agarradas a los cuellos de los colores. ¿Cómo voy a lograr decir algo? Y bueno, empiezo a pensar en la geometría sagrada. La geometría sagrada es para que sane el humano a través de lo que ve, porque tiene armonía en las formas. Ustedes quédense, cuando se enfermen, quédense un rato mirando una espiral. Observen una espiral, observen un caracol, pero contemplándolo y luego respira. Les juro que hay algo que se abre en la columna vertebral. Hay algo que se entra como a acomodar. ¿Y saben por qué? Porque adentro de nosotros hay geometría sagrada que cuando la ve afuera se activa, se despierta, se conecta con el universo. Entonces imagínense un diseñador gráfico que empiece a vibrar en esas formas. Y ustedes dirán, y bueno, pero ¿y los colores qué? Busquemos la unidad en los colores. ¿Para qué están los colores análogos? Tienen todos que ver entre sí. Si yo juego con un verde, bueno, le voy a meter un amarillo porque el verde viene de un amarillo, le voy a meter un poco de azul porque viene del azul. Pero si ya le meto un rojo, ya estoy en un contraste. Y seguramente va a haber mucha gente que les va a decir, no, pero yo quiero calumnia, yo quiero guerra, yo quiero decir. Y ustedes, ahí es donde se empiezan a prostituir. Porque por ganar unos pesos, vas a empezar a hacer lo que ese empresario te pide que hagas. ¿Entendés? Y ahí es donde hay una corrupción con lo que vos sabes que tenés que decir y cómo, con lo que te piden que hagas. Entonces ahí es donde entra el cliente siempre tiene razón. Y es triste esto. Pero está pasando en la moda, está pasando en un montón de cosas. Pero si ustedes querían un dato así real, es este. Todo lo que hacemos tiene que ser para contribuir con el equilibrio al planeta. Así como con lo que comemos, con lo que pensamos, con cómo nos vestimos, en qué gastamos el dinero. Bueno, loco, también es en qué formas salen de mí, cuál es mi creación. ¿Para qué voy creando? Para tener más plata y para, no sé, comprarme de todo. Pero a la vez estoy siendo fiel a esas leyes del universo. ¿Por qué han estado tan calladas esas leyes muchos años? Muchísimos años. ¿Por qué solamente para cierta clase de élite o para qué cierta clase de, ¿cómo les podría decir?, de logias han manejado estos conocimientos? Un Hitler sabía sobre esto, pero no lo podían compartir. ¿Por qué? Porque vos para saber de esto tenés que
saber cómo llegar a esto. Es como decir, internet para todos, garrafa para todos, todo para todos. ¿Y acaso qué pasa con todo para todos? Hay un mal uso. ¿Por qué? Porque la gente no valora eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ver cuáles son las cosas. Por eso les digo, empiecen a jugar con geometría sagrada y van a ver cómo se activa algo en ustedes. Bien, opiniones. No, yo ya lo tengo bastante claro. Voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con el tema. Yo me gané en el sorteo que hicieron con la rifa de Gerardo, un libro tuyo. Y ahora estoy interesada. ¡Qué honor, carajo! ¡Qué honor! Vos sabés que yo dije, che, nadie reclama mis libros. Y bueno, que se jodan, ¿viste? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo que Y ahora pasa es lo que, sí, lo que pasa es que no sabía dónde reclamarlo. Y hablando con Carolina Ponce, ella me dijo, sí, vos sabés que yo también me gané una obra, no sé de quién, y me dice, y tuve que contactarme con la persona. Mira vos, Leo, yo no sabía eso, así que por eso. Así que bueno, ¿Qué no sé, más? ya. No, buenísimo, ya concretamos y yo te lo entrego, ningún problema. Yo justamente estoy en la Feria del Libro presentando ese libro el martes que viene en Espacio 73, si Dios quiere, si la geometría sagrada lo quiere, a las 6 de la tarde, re temprano. Están invitados por las dudas quieran ir y puedan, pero sí, ya vamos a concretar en qué momento pasarás a buscarlo en mi atuendario. Y ahí vas a ver mi mundo. Bueno, a ver qué otras opiniones tienen respecto a todo lo escuchado. Mirá, los vos no tienen ni dudas. Cuando hablan de la geometría sagrada me hace acordar a los niños cuando están en el jardín que juegan con los bloques tipo Lego. Eso, yo los veo, o sea, yo trabajo en un jardín y los veo y están ahí horas y horas metidos y no salen de eso. Y bueno, yo también soy fanática de esos jueguitos y voy y los ayudo, estoy ahí con ellos también, así que sí lo veo que es bastante tranquilizante. Ustedes tienen que prepararse para diseñar más allá de esto digital. ¿Qué saben si pueden diseñar juguetes, pueden diseñar ropa, pueden diseñar, no sé, cajas, no sé? Pueden diseñar nueva tipografía, pueden diseñar un libro, pueden diseñar tantas cosas. Es como ir más allá, es ampliar la mente. Para despertar las sensaciones, sí, muy bien, muy bien. Y bueno, vayan pensando hacia dónde quieren ir ustedes. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los hace felices? Es ir más allá de esto del profesorado, ir más allá de lo que en cada materia aprendan. No hagan solo cumplir y ya está. Vean para qué les sirve lo que cada materia les está dando. Eso es lo mágico, lo verdadero. ¿Eh? Así es que a mí me encanta, es maravilloso. Por eso pronto ya vienen otros temas que van a tener que ver con el texto y con la imagen. Uno puede decir, bueno, a ver, hay una frase que dice
de Ariel Ferraro, que es nuestro escritor riojano, que sufrió en el tema del proceso militar y se tuvo que ir exiliar en España. Y él dijo, luciérnagas del mundo, uníos, para que la noche oscura de los hombres solo tenga tropiezos de ternura. Y es tan hermoso esa frase, y ustedes digan, bueno, a ver, ¿qué tipografía le puedo meter a esto? ¿Qué fondo? ¿Qué imagen? ¿Una imagen abstracta? ¿Una imagen geométrica? ¿Una imagen figurativa? ¿Una imagen icónica? O sea, tengo que viajar hacia mis adentros y ver con qué mochila vuelvo hacia acá, hacia esta superficie terrestre, y digo, a ver, ¿cómo puedo yo jugar con esta frase? ¿Cómo me impacta que este ser hable Podría ser tarea. Perdón, chicos, me van a matar, pero podría No, ser. es que de hecho lo es. Y ya tengo que subirle justamente esa frase, pero es tan simple y a la vez tan abstracta, y a la vez vos decís, ¿cómo carajo juego con esto? Luciérnagas del mundo, uníos, para que la noche oscura de los hombres solo tenga tropiezos de ternura. O sea, más allá de lo que hablará, piensa en proceso militar, bueno, esa época, pero ustedes tráiganla a esta época. ¿Para qué, para qué les sirve? ¿Cómo los atraviesa esa frase? ¿Con qué palabras se quedan? Con luciérnagas, con tropiezos, con la palabra ternura. ¿Entienden? O sea, ¿cómo juego? Porque solamente puedo decir, bueno, a ver, puedo componer con toda la frase y ver hacia dónde en mis adentros yo quiero expresarme. Porque en realidad cuando yo digo voy a diseñar, diseñar es componer. Entonces tengo que ver en mi estante que en un lado están los frascos con los colores, en otro frasco están las texturas, en otro frasco están los sonidos. ¿Por qué? Porque hay palabras que tienen sonido. Hay colores que se me hace que huelen a perfume. Vos ves, por ejemplo, un rosa viejo o un rosa chicle, y ahí nomás quizás te remita un caramelo plim puff, esos así grandes, que no lo puede, que lo tenés que comer por pedazos. O un chicle jirafa. O sea, ¿qué aromas? Es maravilloso cuando vos ves una imagen y decís, wow, esto me remonta a algo. Porque justamente la imagen es para eso, para que se despierte ese genio que está dentro de la lámpara dormido ahí. Para eso es el diseño, para eso es la imagen, para eso es el sonido, la música, para eso. No es para quedarse en la queja, en la crítica. Yo, por ejemplo, cuando observo los murales, hay murales que se viste la municipalidad. Hay murales que están buenos, que hay armonía en los colores. Cuando das la vuelta, hay otros murales que están muy con fondos oscuros, como recién contaban ustedes de ese lugar, esa confitería nueva que han abierto. Y más allá de lo que quiera decir el que ha creado ese lugar, o el que pintó, el negro es la suma de todos los colores, pero es como si hiciera así, como si vos te tragaras todos los colores. Entonces, el negro es la ausencia de la luz. Entonces, cuando vos entras a ver que están todos descascarados, que está todo derruido, que ya no saben ni qué color es, que hay ruido visual. Entonces, hay una desarmonía que estéticamente no sabes por qué te cae mal algo. Y es porque hay algo adentro tuyo que tus células te están avisando que hay algo afuera que no está bien.
Es cuando algo te aturde la imagen o cuando los vecinos ponen música y están, viste, por ejemplo, con, a ver, los hermanos Matar o esto, un chamame es más o menos alegre. Pero no sé, hay unos que lloran y lloran y lloran la letra. Y vos decís, ¿hasta cuándo va a llorar? Porque no es solo llora la letra de lo que dice, sino es que todos los instrumentos musicales la acompañan a esa lágrima que va por toda la canción. Y ese es el problema. Y tu célula dice, ah, ya está, ya no quiere escuchar eso. Es como alguien que todo el tiempo te está puteando todo el tiempo. Y un momento dice, ah, ya está. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de captar. ¿Qué es lo que quieren lograr en el espectador? Tiene que haber unidad. Porque si no, hay gente que dice, ay, no, yo no quiero ver eso. Es cuando ve un accidente. Más allá de que Maxi parece que es re fuerte y él no tiene un Yo drama creo así. yo creo que también tiene que ver de acuerdo al público objetivo en el que vos vas a crear, de acuerdo, eh, por más que por ahí tenga un ruido visual, lo que sea, pero a lo que, a lo que vos llevas, a lo que vos tenés que crear, lo que tenés que comunicar, dependiendo del público al que vas. Yo creo que eso es como, por ejemplo, recién cuando hablaban mis compañeros que decían sí, de la vidriera, que estaba todo. Y hay veces que eh, esa persona, no me acuerdo cómo se llaman los que hacen las vidrieras, quiere comunicar algo de acuerdo a la composición que hace y si tiene demasiados colores porque algo está buscando y de acuerdo al público objetivo que está enfocado. Porque por ahí, a mí me pasa que por ahí yo soy una persona, bueno, ya soy mayor, entonces no concuerdo si veo una vidriera con, qué sé yo, colores y cosas que no estén hechas para mí, sino para un público objetivo más joven, gente que está a la moda, gente que tiene otra visión sobre eso. Entonces a mí sí me va a parecer malo, no me va a gustar, pero hay que ver para quién está hecho, para quién está puesto. Bien, yo le voy a decir una metáfora y vamos a ver quién tiene cada uno. Una vez yo le dije a una señora en la escuela donde yo trabajaba que era pleno invierno y que no tenía que vender juguitos congelados a los niños porque les hacía mal a la garganta. Y ella me dijo, ah, deja de joder con eso, no sabes cómo se venden los juguitos. Y yo le decía, pero a tu nieto vos le dejás comer juguitos congelados. No, yo no lo dejo, porque a él le va a hacer mal. O sea, ¿qué quiero decir con esta metáfora? ¿Qué está pasando en la sociedad, por ejemplo? Es tan importante cuando uno tiene un conocimiento de algo. Por ejemplo, la Coca-Cola que les puede gustar, ustedes en sus adentros saben que eso está mal, porque un exceso de azúcar, de todo lo demás. Ahora, el reggaetón que también les puede gustar, en sus adentros las células sufren cuando escuchan reggaetón. La mente se la banca porque está de moda y todo lo demás, pero hay una desarmonía. Por ejemplo, a los jóvenes les pueden gustar los pantalones rotos, pero es una desarmonía visual cuando ves a alguien con los pantalones rotos, más allá de que tenga facha, lo que ustedes quieran. Entonces, lo mismo ustedes pueden ver a una chica toda pelada de un costado de uno de los hemisferios y del otro lado todos los pelos. Y ustedes van a decir, ah, pero está la moda, loco, está la moda. Pero hay una desarmonía. Entonces, a lo que yo voy es que, más allá de que si somos grandes o somos chicos, nos guste o no, o estar a la moda o no, el que ya tiene un conocimiento tiene una responsabilidad. Era algo así como le decía el tío al hombre araña, ¿no? Como que cuando vos tenés muchos atributos y no sé qué, eso tiene que ver con una responsabilidad, porque vos ya sabés, tenés una conciencia de eso. Entonces, por eso es que también te choca un poco cuando vas a una vidriera y ves cosas que están en desarmonía. Entonces, acá lo que se va es que hay que tener responsabilidad. Y que es lógico que la juventud ignora que hay cosas que le hacen mal y hay cosas que le hacen bien.
Pero nosotros si somos como más grandes, no es que seamos educadores solamente, pero vos cuando jugás con la imagen, trabajás con la imagen, ya tenés una responsabilidad. Entonces pueden venir empresarios, quien sea, y decirte, yo quiero un carnaval, quiero esto. Vos vas a sufrir cuando lo hagas. Te van a pagar unos pesos locos, pero va a ser una plata que después la vas a perder por ahí. ¿Por qué? Porque es una plata sufrida. Y estoy hablando de actos de psicomagia. Que les guste o no, es así, causa-efecto, ley de equivalión. Por eso es que tengo que ser muy consciente y muy respetuoso de que toda imagen y magos, imagen, mago, magia, imaginación, es un acto sagrado. Por eso tengo que ser responsable con lo que yo hago, con lo que yo hablo. Es así. Por eso es que les digo esto de los juguitos congelados. Si esa mujer es grande, tiene que ser consciente que le hace mal a los niños, no importa cuánta plata ganes, le hace mal. Entonces, lo mismo pasa con la droga, lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con un montón de cosas. Pero, entienden, por eso les pido, sean responsables cuando vayan a crear una imagen. Y no, me pasa a mí como artista plástica, hay veces que tengo ganas de hacer cualquier imagen y me largar, pero hay algo adentro mío que me hace ser responsable y tener que empezar a buscar en los conocimientos, en los estantes de mis conocimientos, porque tengo una responsabilidad. Y porque todavía no estoy loca, ni internada, ni qué sé yo, tengo una responsabilidad, porque todo lo que haga tiene que ser con conciencia. Y si juego desde la psicología del color, entonces, el rojo, el naranja, el amarillo están más en el planeta Tierra. El verde está más en el corazón. Y luego voy más arriba, es el azul, el índigo, el violeta, y voy más arriba, rosados y dorados. O sea, ya me fui a la psicología del color. Pero si ustedes quieren saber mucho más. O sea, no es joda el mundo de los colores. Pero yo siempre tengo que saber de la teoría del color también. Profe, Si no, todo un carnaval. Sí, profe, Max. yo este año tuve que dar el final sí, el final de fundamentos de color para poder aprobar la materia. Perdón. Y en lo que estuve averiguando y todo lo demás, vi que nosotros nos interesamos más en un color que en otro. ¿Por qué se debe esto? Porque es como que la naturaleza nos dio eso para poder nosotros identificar la fruta madura del verde. Es por eso que nosotros en los ojos tenemos unos receptores que se llaman conos y bastones, que son los encargados uno de, de percibir el color y el otro los movimientos. Entonces hay unos conos que son sensibles por ejemplo, el color rojo y naranja, y luego en mayor proporción, digamos, tenemos esos sensores, y luego tenemos en menor cantidad el verde y el amarillo, y por último el azul y el violeta. Es por eso que por ahí si nosotros vemos un rojo o un naranja, nos llama más la atención que un azul y un violeta, según lo que leí sobre la parte física de la percepción del color, ¿no?, que nosotros tenemos. Perfecto, así es, así es. Y es más, cada fruta tiene un color y cuando hay una desarmonía dentro de nosotros en algún órgano, tiende a pedirte que, por ejemplo, comas mandarinas o que comas nueces porque hay algo que te está faltando adentro. Entonces uno dice, ay, ¿por qué quiero comer manzanas? O ¿por qué tengo la necesidad de comer, no sé, nueces? Porque fíjate que también cada fruta tiene la forma y el color de los órganos también que tenemos nosotros adentro, sobre todo las formas. Entonces vos decís, si digo una nuez, tiene que ver con el cerebro, los higos con los testículos de los hombres. Entonces, así sucesivamente. Entonces, ¿por qué la mandarina es toroidal y, por ejemplo, la naranja es más bien esférica? ¿Por qué la manzana también es toroidal como la mandarina?
¿Por qué el zapallo es toroidal? Entonces, el limón, la lima, la naranja, los cítricos son, ¿entienden? Y lógicamente, desde la física, el ojo, biológicamente, tiene cierta sensación. Y cuando uno sabe de todo esto, ya los usas diferente a los colores, porque ya todo te habita. Entonces eso es lo maravilloso, cuando todo te habita. Y vos sos responsable cuando querés usar un color o cuando querés decir algo. Y ya te empezás a fijar en los fondos, te empezás a fijar en las figuras. Hasta a veces pasa cuando vos ves películas, ya no la disfrutas subjetivamente a la película con los pochoclos. Empezás a ver el fondo, empezás a ver los campos, empezás a ver el vestuario, el sonido, empezás a ver más bien con el hemisferio izquierdo y después decimos, carajo, no estoy disfrutando. Entonces llega un momento que decís, quisiera olvidarme todo, como dijo Pablo Picasso, desaprender todo y luego empezar como un niño desde la inocencia y, no sé, jugar. Pero en este caso, entonces, no tendría que tener el hemisferio izquierdo. Y como tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, los tenemos que usar. Es como cuando decís, tengo pensamiento, pero también tengo emoción. Tengo que ir jugando con las dos cosas. No puedo decir solamente soy esto o solamente esto. Por eso yo no entiendo cómo hay artistas plásticos que te dicen, yo hoy me siento triste, y le meten a la idea de la tristeza. Y se fue al carajo la composición. Cuando tenés que estar en los dos, un pie izquierdo, un pie derecho. Por algo un pájaro vuela con dos alas. Fíjense, en todas las partes del cuerpo, ¿cuáles son duales las cosas? No hay uno solo, salvo una nariz, pero es así. Bueno, ya vamos cerrando, nos hemos repasado la hora. Ha sido hermoso la clase porque me encantó cómo opinan, muy interesante las acotaciones que han tenido y estoy segura que van a tener otra mirada diferente ahora y van a empezar a ver ya colores por todos lados, formas por todos lados, bastoncitos Maxi por todos lados. Va a ser distinto porque ahora ya saben lo que es la estética y la estética está en todas las cosas, no es solamente lo bello. Y que la estética necesita del sujeto y del objeto, si no, ¿para qué carajo está? Entonces, la clave de todas las cosas es el equilibrio entre los dos hemisferios, en ese cuerpo calloso, y el gran secreto es animarse a jugar, pero con conciencia. Con conciencia. Vos dejás que un niño ande en bicicleta con las dos rueditas atrás para que lo ayuden, pero vos siempre lo vas a estar cuidando. Que no se desbarranque y se vaya por la calle, por el río, por las piedras. O sea, siempre la clave es el equilibrio. Nunca se olviden. El equilibrio, siempre. Que es el medio del 1 y del 2, hay algo en el medio, ese entre. Cuando vos tocás la guitarra, no es solamente la guitarra y el ser humano. El secreto está en el entre. El entre. Es el secreto. Bueno. Los quiero muchísimo con mi corazón. Descansen, vayan a comer, que ya es tarde. Los honro a todos. Así es que tranquilos y ya les voy a mandar más o menos la frase de Ariel Ferraro para que puedan jugar, puedan imaginar y componer. Si no, no vale. Bueno. Entonces, hasta Nos mañana. vemos, profe. ¿Sí? Buena clase. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chau, chicos.